Es un gusto poder dirigirme a ustedes y al Míster Segundo Andrés Luca Tuche, docente de la asignatura Derecho Procesal Constitucional. Somos el grupo número 7 del paralelo C4. Estamos conformados por 6 integrantes: Jocelyn Belén Choes Valdivieso, Carlos Jonathan Guamán Sánchez, Adriana Belén Hidalgo Morocho, Adriana Stephanie Panchana Crespín, Daniel Antonio Robles Vintimilla y quien les habla, Emilia Corina Vargas Hualpa. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la introducción, ¿no? ¿Verdad? Desde la perspectiva neoconstitucionalista, pues la justicia constitucional pues se extiende como una práctica proactiva y creativa, pues, ¿no? Que busca hacer efectiva la Constitución mediante interpretaciones que protegen los derechos de las personas, pues, ¿no? Esto significa que ya no se limita únicamente a controlar la legalidad de los actos, sino que cumple un papel mucho más profundo, pues no. Actúa como un órgano constituyente secundario, capaz de crear interpretativas que tienen efectos reales pues sobre el sistema jurídico y la sociedad. Bueno, en este enfoque pues los magistrados, ¿no? ¿Verdad? Constitucionales se convierten en puentes entre los principios de la Constitución y los casos concretos. Su función no es una sola técnica, pues, sino también valorativa y garantista, pues, ¿no? Siempre orientada a que la Constitución tenga una aplicación práctica y coherente en la realidad, pues. La regla de precedentes en sentido estricto, pues, funciona como una fuente del derecho con un carácter interpretativo y vinculante. Esto quiere decir que las decisiones judiciales, especialmente las que emiten la Corte Constitucional o aquellas que se repiten en la Corte Nacional, se transforman pues en normas que deben aplicarse a casos similares en el futuro. En el contexto ecuatoriano, pues este tipo de precedente no es solo una referencia o recomendación, sino un mecanismo que fortalece la seguridad jurídica, promueve la coherencia judicial y asegura la unidad del sistema jurídico, garantizando que todos los ciudadanos reciban un trato igual ante situaciones semejantes. Gracias. Bueno, como vamos a seguir relatando un poco más sobre la sentencia, pues numeral 2815 guión, en guión 19 guión la EP, ¿no verdad? 24 de la Corte Constitucional pues del Ecuador. Pues se analiza cómo se construye y cuál es la función de la regla del precedente en el sentido pues estricto pues en nuestro sistema jurídico. En esta decisión pues la Corte explica que la regla del precedente es una decisión judicial con una fuerza vinculante que debe ser seguida en casos posteriores similares, garantizando pues una coherencia, seguridad jurídica. En este caso, pues la Corte resolvió un conflicto entre el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional pues, de la Aduana del Ecuador. El problema fue que en el Ministerio de Salud Pública pues ya había clasificado un producto como medicamento, pero la CNE al momento de la importación pues lo reclasificó, ¿no? Como un suplente alimenticio, pues generando cobros arancelarios distintos. Pues la Corte estableció pues una regla de precedente clara. Cuando una autoridad sanitaria ya ha determinado que un producto es un medicamento, la autoridad aduanera no puede cambiar, ¿no verdad? Esto se basa en el principio de la coordinación institucional y en la seguridad jurídica, pues no, ¿verdad? Garantizando que las instituciones del Estado no se contradigan ni afecten a los derechos de los ciudadanos. Además, la Corte señaló que si existen conflictos entre las autoridades, los jueces deben priorizar la coherencia institucional y la protección de los derechos antes que las diferencias técnicas o competencias. La Corte crea una regla de precedente que obliga a todas las autoridades a coordinarse entre sí,
y reafirma que los fallos de la Corte Constitucional pues tienen efecto vinculante vertical, es decir, deben ser rescatados por órganos inferiores. Y, y sobre todo que consolida la idea de un neoconstitucionalista de que las decisiones judiciales no solo se aplican la ley, sino que concretan la constitución en casos reales. Gracias. Sentencia número 95-18-EP/24, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador en el año 2024. Esta sentencia es un precedente histórico en la protección de los derechos de la niñez y la diversidad sexogenérica dentro del sistema educativo. El caso se originó cuando una niña en proceso de congruencia de género fue discriminada por su unidad educativa, que se negó a llamarla por su nombre social. Le obligó a usar el uniforme masculino y le exigió informes médicos para reconocer su identidad. Esta actuación vulneró sus derechos a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminación, además de contrariar el interés superior del niño. La Corte estableció que las instituciones educativas deben reconocer el nombre social y la identidad de género autodeterminada de los estudiantes, sin necesidad de trámites ni certificados médicos, ya que la identidad de género es un derecho fundamental de la aplicación inmediata. También fijó que, en casos de discriminación, la carga de la prueba recae en la institución educativa, que debe demostrar que no vulneró derechos. Además, la Corte interpretó el derecho a la educación como una obligación de adaptabilidad, ordenando al Ministerio de Educación crear un protocolo de acompañamiento para estudiantes LGBT, garantizando entornos seguros, inclusivos y libres de violencia. Finalmente, la sentencia definió los requisitos para admitir una acción extraordinaria de protección, vinculándolos a criterios como la gravedad, la novedad o la relevancia nacional del caso, fortaleciendo así la coherencia del sistema judicial. En conclusión, este fallo consolida un modelo educativo más inclusivo y respetuoso de la diversidad y reafirma el papel de la Corte Constitucional como garante de derechos y la igualdad real en el ámbito escolar. Sentencia número 3059-19-EP/24 de la Corte Constitucional del Ecuador. Esta sentencia es fundamental porque desarrolla y aclara el principio del precedente judicial dentro del sistema constitucional. En esta decisión, la Corte explica cómo deben entenderse los precedentes verticales, horizontales y autovinculantes, y establece los límites y condiciones para apartarse de ellos. En primer lugar, la Corte señala que, en sentido estricto, el precedente es la ratio decidendi, es decir, la regla jurídica que resolvió un caso y que por coherencia y estabilidad institucional deben aplicarse a casos similares posteriores. En el sistema ecuatoriano se distinguen dos tipos: el precedente vertical, que proviene de un órgano superior y es de cumplimiento obligatorio, y el precedente horizontal, que proviene de órganos del mismo nivel y pueden tener un valor persuasivo o autovinculante según sea el caso. La finalidad del precedente judicial es doble. Por un lado, garantiza la seguridad jurídica y evita decisiones contradictorias, y por otro lado, orienta la interpretación constitucional, promoviendo una aplicación uniforme de las normas y estándares en los tribunales. En la primera regla, la Corte Constitucional reafirma que los precedentes pueden ser verticales u horizontales, pero aclara que en el Ecuador no existe el precedente horizontal heterovinculante.
lo que significa que las decisiones de una sala provincial no obligan automáticamente a otras salas del mismo nivel. De esta manera, entendemos que la Corte delimita los alcances de la vinculación horizontal dentro del sistema judicial ecuatoriano. En la segunda regla, la Corte introduce un concepto novedoso: el precedente horizontal autovinculante. Este se aplica cuando los mismos jueces o la misma mayoría del tribunal que resolvieron casos anteriores deben decidir un nuevo caso similar. En ese escenario, los jueces están obligados a seguir su propio criterio anterior, salvo que presenten una justificación razonada para apartarse. Con esto, la Corte busca evitar la arbitrariedad interna y asegura la coherencia de las decisiones dentro de un mismo tribunal. Finalmente, en la tercera regla, la Corte establece que un tribunal puede apartarse de su propio precedente autovinculante, solo si motiva adecuadamente las razones de ese cambio. Si no lo hace, se vulnera el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica. En otras palabras, la motivación judicial deja de ser simple formalidad y se convierte en un requisito esencial para la validez de las sentencias. En conclusión, la sentencia 3059-19-EP/24 fortalece el principio del precedente en el Ecuador al definir claramente los tipos de precedentes, sus efectos y los requisitos para apartarse de ellos. Con esto, la Corte busca consolidar un sistema judicial más coherente, predecible y respetuoso del debido proceso, en donde las decisiones no dependen del criterio personal de los jueces, sino de una línea interpretativa constitucional firme y transparente, que asegure la igualdad y la protección efectiva de los derechos. En conclusión, las tres sentencias antes mencionadas demuestran cómo el principio de precedentes en sentido estricto se han consolidado en el Ecuador como una verdadera fuente del derecho, dentro de un enfoque constitucionalista en donde los jueces garantizan la coherencia jurídica y la protección efectiva de los derechos. Por un lado, la sentencia número 815-19-EP/24 estableció la coordinación entre órganos administrativos, priorizando la clasificación médica sobre la aduanera, para proteger la seguridad jurídica y evitar conflictos institucionales. Además, la sentencia número 95-18-EP/24 amplió derechos al ordenar al sistema educativo reconocer la identidad de género de los estudiantes, prohibiendo exámenes médicos y reforzando la no discriminación. Finalmente, la sentencia número 3059-19-EP/24 definió los tipos de precedentes. Primero, verticales; segundo, horizontales; y tercero, autovinculantes, y sus límites, fortaleciendo la seguridad jurídica y la coherencia del sistema judicial. En conjunto, estas decisiones muestran que el precedente judicial en el Ecuador garantiza que las resoluciones no sean hechos aislados, sino expresiones coherentes del mandato constitucional, orientadas siempre a la protección de los derechos y a la unidad del sistema jurídico. Muchísimas gracias.